Buenas tardes. Hoy vamos a ver los temas de la clase 4 y 5 que ustedes tienen en el cuadernillo. Los temas son la arquitectura de la vivienda. ¿Se acuerdan que había quedado pendiente ese texto de la clase número 3? El texto de Jordi Olivera que tenía que traer leído para hoy, sobre vivienda. Y vamos a hablar sobre la vivienda de arquitectura popular y la vivienda de autor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer énfasis en los múltiples modos en que la arquitectura se relaciona con la cultura. Entonces, no vamos a ver solamente la arquitectura hecha por arquitectos, sino la arquitectura popular y la arquitectura, digamos, y vamos a hacer alguna reflexión sobre la arquitectura vernácula. Primero que nada, veamos un pequeño repaso sobre el capítulo de vivienda de Jordi Olivera. En la primera clase, nosotros les dijimos que íbamos a trabajar sobre la vivienda porque es lo que creemos que es lo más cercano a ustedes como programa arquitectónico. Entonces, ustedes pueden entender el programa, pueden entender las funciones, las circulaciones, pueden entender el concepto de la vivienda de una manera más sencilla que lo que podría ser si tomásemos otros ejemplos menos comunes. Además, es el que nos permite de una manera más clara acceder a todos los aspectos de la cultura, ¿sí? Veamos, ustedes tenían para hoy el texto de vivienda de Jordi Olivera. El texto sobre vivienda de Jordi Olivera es un capítulo de un librito que se llama Introducción a los conceptos fundamentales de la arquitectura, editado en España. Ese libro ganó el premio a la mejor el mejor texto introductorio a la arquitectura, y creemos, digamos, que es muy interesante. Dentro de todos los aspectos que se trataban, un tema particular era el tema justamente de la vivienda, por las mismas razones que estamos esgrimiendo acá. El texto de Jordi Olivera aparece con una definición de lo que es vivienda y hace una referencia a lo que es el hogar, a lo que es la casa, el departamento, el piso. ¿Cuál es la diferencia entre decir hogar, casa, departamento, piso? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, o sea, la casa podría ser solamente la construcción. Podría ser los metros cuadrados, el techo, el piso, que hace, digamos, que uno pueda habitarlo. Ahora, el espíritu, ¿sí?, de habitar, la sensación de sentirse cómodo, de sentirse bien psicológicamente, ¿sí?, de sentirse acogido en un lugar, es la idea del hogar. ¿Sí? Esa idea del hogar. Si uno ve la definición de Wikipedia, dice la palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o grupo habita, creando en ello la sensación de seguridad y calma. Esta sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente habla de la vivienda física, ¿sí? O sea, la idea de hogar trasciende. Cuando nosotros hablábamos de cultura y arquitectura, decíamos que la cultura, digamos, que el hombre no solamente necesita de la cultura para satisfacer sus necesidades básicas, que serían la necesidad de tener una vivienda física, sino también sus necesidades sociales, emocionales, y por eso es mucho más complejo que lo estrictamente utilitario, ¿sí? Tenemos que hablar de la sensación de seguridad que tenemos cuando hablamos de vivienda. Si nosotros inclusive vemos las imágenes de las propagandas de qué es lo que se muestra como hogar, siempre aparecen estas imágenes donde lo que está haciendo referencia es al bienestar emocional, que es una parte fundamental también de las necesidades del hombre, a la idea de
que la vivienda no es solamente un lugar físico donde poder dormir, bañarse y comer y estudiar o trabajar eventualmente, sino también un lugar donde uno proyecta sus sueños, ¿sí? Que es mucho más complejo de resolver que el tema de la arquitectura solamente en términos utilitarios. ¿Cuál es el propósito, según Jordi Olivera, del arquitecto? La creación de lugares para vivir, de espacios donde uno se sienta cómodo y bien, tratando, digamos, para vivir en todos los tipos de actividades que desarrolla el ser humano. Por eso, y insisto en Jordi Olivera, él plantea que el arquitecto tiene que saber cómo construir la casa, tiene que saber cómo distribuir los metros cuadrados, tiene que saber cómo armar todo, pero también tiene que saber cuál es el significado de cada uno de los espacios. Tiene que atender al simbolismo, ¿sí? a la dimensión del deseo, no solamente de la necesidad, sino del deseo de estar en un determinado lugar y considerarlo una vivienda. ¿Por qué? Acuérdense que cuando veíamos teoría de la cultura, veíamos que uno de los elementos fundamentales que se asocian con la cultura es la posibilidad de la identidad cultural, ¿sí? Cuando uno se encuentra en un lugar en el cual siente que refleja su propio lugar, se identifica con él, identifica los valores del espacio en los que está en relación a los propios valores socioculturales. Y esa relación, esa posibilidad de identificación hace que nos sentamos mucho más contentos, mucho más felices, ¿sí? Esa es parte del propósito del arquitecto, hacer que la gente viva en lugares y sea feliz en esos lugares. Dice Jordi Olivera que es común pensar solo en la rentabilidad económica. Cuando un arquitecto va a construir, cuando un emprendedor va a construir, piensa, digamos, en los metros cuadrados, en lo que cuesta, pero también tenemos que pensar en que este usuario, el que va a usar ese espacio, tiene que sentirse orgullosamente identificado con ese espacio. Y eso es parte de la tarea del arquitecto y es muy difícil de resolver. Es mucho más fácil decir, voy a poner un dormitorio de 3 metros por 3 metros, ¿sí? Tengo 9 metros cuadrados, seguro que me entran 2 camas o una cama doble sin demasiados problemas. Eso es fácil. Lo que es más difícil es ver cómo ese espacio reverbera en el que lo va a usar. Y eso es, digamos, necesario que el arquitecto sepa muy bien cuáles son los valores socioculturales de los usuarios para poder responder a esos valores. Cuando habla Jordi Olivera de nuevo de la forma de la vivienda, habla de la capacidad creativa del arquitecto. Y en esa capacidad creativa habla de la innovación formal. Yo estoy usando los mismos títulos que usa Jordi Olivera para que nos ubiquemos bien, digamos, para que ustedes puedan entender lo que dice en cada uno de los capítulos. Y estoy haciendo una cosa que normalmente no se hace en la universidad en cursos más avanzados, que es seguir el discurso de un autor y explicarlo de alguna manera, ¿sí? Eso lo estoy haciendo, en cursos más avanzados ustedes van a tener en los profesores una síntesis que no necesariamente va a responder a un determinado autor y seguro que no va a seguir la línea perfectamente. Como ustedes son ingresantes y recién están empezando, estamos teniendo el cuidado de seguir el punteo exacto que está usando el autor y vamos a tomar cada texto por separado para que ustedes puedan seguirlo con mayor facilidad. Jordi Olivera habla respecto de el propósito del arquitecto, respecto de la creación formal, habla de la innovación formal. Y dice, claro, el arquitecto trata de innovar, trata de hacer cosas nuevas,
¿Con qué problemas se encuentra cuando tiene que hacer vivienda? Por un lado, uno la vivienda la puede hacer como promoción pública, o sea, la inversión la hace el Estado, o como promoción privada, la inversión de la construcción la hace un particular. En el caso de la promoción privada, la promoción pública, cuando la construcción la hace el Estado, generalmente hay pocos recursos, entonces la innovación formal, en el caso de países como los nuestros, no es muy fácil de realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay pocos recursos y muchas necesidades. Entonces, normalmente se va a terreno seguro y se repiten, en general, los prototipos, la forma de hacer arquitectura que está establecido. Eso también se relaciona con lo que hemos visto en la cultura. La cultura tiende a mantener una estabilidad. Parte de no cambiar continuamente tiene que ver con esta necesidad de estabilidad. Por otro lado tenemos la promoción privada, o sea, los que ponen el dinero para hacer arquitectura en forma privada. Y ahí puede ser o un inversor que construye y vende, o el propio dueño de un terreno que quiere una casa para sí mismo. En estos casos también tenemos límites a la innovación formal, porque ¿qué va a estar atado al inversor? Las leyes del mercado, que van a hacer que la innovación esté relacionada con la rentabilidad de la obra, y entonces ahí podremos hacer más o menos cosas en función de lo arriesgado que sea el inversor, y lo mismo pasa con el usuario, que va a pedir continuamente lo que conoce, porque en general la gente es poco propensa a los cambios muy arriesgados. En definitiva, y qué es lo que me parece más importante de todo este texto de Jordi Olivera, Jordi dice claramente: no es el arquitecto el que provoca y explica, digamos, cuáles son las circunstancias, no es el arquitecto el que provoca necesariamente cambios en las formas de las viviendas. El arquitecto es el que lee los cambios en las formas de vida y propone espacios que puedan acompañar esas formas de vida. ¿Por qué? Porque son los cambios en los modos de vida los que introducen los cambios en las nuevas formas de vivienda. O sea, cuando hablábamos de cultura y hablábamos de las culturas estables pero dinámicas, hablábamos de los cambios que se producen, cómo se producen los cambios por factores internos o por factores externos. ¿Por qué hablábamos de eso? Porque el arquitecto tiene que estar muy atento a la lectura sociocultural, porque la vez que el arquitecto detecte un cambio en la cultura, puede proponer cambios en la vivienda, que van a ser exitosos en la medida que respondan a los cambios culturales, que van más allá, digamos, del ámbito del arquitecto. Por ejemplo, ustedes han visto la Casa Padilla, y vieron que la Casa Padilla se entraba por un zaguán que da a un patio, que en ese patio se producía una serie de actividades, y eso fue en el siglo XIX. Cuando vieron la Casa Carleto, vieron que en la casa al frente lo que tiene es una entrada, pero además tiene un garage. Entonces, ¿qué es lo que produce el cambio de poner el garage adelante? Los cambios socioculturales, entre los que están los cambios técnicos, donde la aparición de un auto y la necesidad de guardar el auto va a cambiar la forma de la vivienda, ¿se entiende? No es el arquitecto que delirantemente decide hacer un cambio, sino el arquitecto que puede leer esa necesidad de cambiar. Por otro lado, plantea Jordi Olivera, esa creatividad tiene que ir a a mejorar la producción en masa o a realizar grandes obras individuales. Ambas cosas. O sea, esa creatividad del arquitecto se va a aplicar tanto a la producción masiva como a la producción individual. Depende del ámbito
en que el arquitecto trabaje. Jordi Olivera habla de la vivienda y la cultura y dice, como los valores socioculturales varían con el lugar y el tiempo, no hay valores de validez universal. Fíjense, por ejemplo, en Tucumán. En Tucumán tenemos casas que son casas chorizo, como la casa Padilla que ustedes han visto, que todos han visto. Casas cajón, ustedes no la han visto, pero son las casas viejas, muy compactas, que en general, digamos, tienen un living que da hacia adelante, un par de dormitorios, comedor y cocina, baño y cocina en el centro de la vivienda, y por una puerta en general se pasa hacia el fondo. ¿Sí? Esas son casas que se hacían en la década de 1940, 1950, y después tenemos casas que, como la casa Carleto, tienen el garaje adelante. ¿Sí? ¿Y por qué cambian esos tipos de casas? Porque cambian la forma de vida y porque cambia la tecnología. La casa chorizo va a tener el baño y la cocina al final del lote. ¿Por qué? Porque no había sifón en el baño, no había inodoro, había lo que es el baño turco, y entonces los olores hacían que el baño esté lo más lejos posible. Y la cocina se hacía a leña, y entonces el humo hacía que la cocina esté en el fondo. ¿Sí? Cuando cambia la tecnología y aparece el inodoro, y aparece la cocina a gas y la cocina eléctrica, se puede poner las dos cosas en el centro de la vivienda. ¿Sí? Y cuando aparece el automóvil, vamos a tener que poner un garage para poner el automóvil, y ahí lo ponemos adelante. Entonces, fíjense, acá tenemos un plano de una casa chorizo tradicional, donde podemos ir viendo la secuencia de espacios. Esta es una casa remodelada porque tiene puesto el baño acá, ¿sí? Y la cocina más cerca, pero es, digamos, la forma que se usaba la vivienda antes, donde al final había una huerta para trabajarlo. En la casa cajón, que acá la podemos ver un poquito mejor, en la casa cajón, fíjense que ustedes tienen un lugar donde entran al living comedor y tienen una serie de dormitorios y una cocina y un baño, y para ir al fondo tengo que ir por la cocina. Acá no está pensada la idea de la gran galería que da al fondo, porque el fondo era como un lugar que no se usaba para el ocio, ¿sí? No se usaba para la recreación, sino que era como la trastienda de la casa, donde se tenía la huerta, se tenían los animales, el gallinero, etc. Después, alrededor de los años 60, 70, en Tucumán, de nuevo, esto no pretendo que lo entiendan, pero es una casa, ¿sí?, donde el arquitecto Sacriste plantea tener hacia adelante el garage, la cocina va hacia adelante, ¿sí?, para ver quién llega, y la galería hacia atrás. Y ya no hay más gallinero, no hay más huerta en el fondo, hay una pileta de natación para disfrutarla, ¿sí? Entonces, esta es una casa de Sacriste, de la avenida Sarmiento. Fíjense cómo está el garage adelante, arriba van a estar los dormitorios y abajo la cocina, y hacia atrás la galería, con esta idea, digamos, de la casa que va hacia, digamos, que tiene el lugar de recreación y expansión de la casa hacia atrás, ¿sí? Esto es un corte de lo mismo. Ahora bien, esta manera de hacer vivienda también va a repercutir en la ciudad. Así como hay cambios socioculturales que cambian la distribución de los espacios dentro de la vivienda, también la forma en que hagamos la vivienda va a cambiar la densidad de la ciudad. Hasta aproximadamente 1940, 1950, la ciudad de Tucumán tenía 2 pisos en general.
era muy difícil tener más de 2 pisos, 3 a veces, y no mucho más. Cuando empieza a haber una tecnología constructiva que permite construir en altura y además empieza a haber ascensores, se puede empezar a hacer edificios en altura. Esos edificios en altura van a ir densificando la ciudad, ¿sí? Y van a ir generando además otras estructuras cercanas a la ciudad, como los barrios jardín. Ustedes vieron que Yerba Buena se promociona como la ciudad jardín, porque a la vez que se empieza a densificar la ciudad en el centro, con la aparición del automóvil, alguna gente va a preferir ir a las afueras de la ciudad, y entonces van a ir a lugares, digamos, donde puedan tener sus casas con jardín. Después, por problemas de seguridad, van a aparecer, por ejemplo, los countries. Van a aparecer otro tipo de estructuras que están cerradas, que ya no están en la manzana normal, sino otro tipo de estructuras en la ciudad, diferente, porque por problemas básicamente de inseguridad, que tiene que ver también con otros aspectos de la cultura, como la organización social y la organización política, etc. Y fíjense, acá tenemos cómo la ciudad va cambiando su forma. Esto es una parte de Yerba Buena tradicional y esto es el country del Nuevo Golf. Y actualmente hay otra tendencia, que es a tener edificios en altura en Yerba Buena rodeados de verde. O sea, densificar de nuevo de alguna manera, pero con mayor cantidad de verde que lo que hay en el centro. En definitiva, los cambios culturales van produciendo cambios en la vivienda. Esos cambios en la vivienda también producen cambios en la ciudad. Recuerden que la ciudad es la construcción colectiva de una sociedad. En la medida que cambia un aspecto, va por efecto dominó cambiando el resto. Ahora bien, volviendo a Jordi Olivera. Jordi Olivera plantea que los arquitectos en el tema de la vivienda estamos en los márgenes del sector. O sea, hay una serie de elementos socioculturales que provocan muchos cambios y que esos cambios no los podemos dominar desde la disciplina, sino que podemos actuar de la manera más consciente posible, pero no somos nosotros los que generamos, digamos, cambios estructurales en la cultura toda la que genera los cambios estructurales. ¿Y qué es lo que él plantea que tenemos que hacer los arquitectos para eficientizar nuestra tarea con respecto a la vivienda? Por un lado, que tenemos que dominar el confort. O sea, tenemos que saber perfectamente cómo trabajar todos los aspectos utilitarios de la vivienda para que uno pueda vivir, transitar con la mayor comodidad posible. Eso ustedes lo van a ver en la semana que viene, referido a la clase de utilidad o función en la arquitectura. Otro de los aspectos es crear la atmósfera adecuada, ¿sí? Crear esa sensación de cobijo, manejar bien los aspectos simbólicos. Esos aspectos tienen que ver con todo lo que sea la belleza, con todo lo que sea la estética, con todo lo que sea el placer, en definitiva. Parte del placer tiene que ver con estar contentos en el espacio en el que estamos viviendo. Y por último, habla de entender los cambios en la domesticidad, o sea, entender los cambios socioculturales que plantea, digamos, poder leer nuestro lugar y nuestro tiempo para plantear soluciones arquitectónicas que den respuesta a las cuestiones socioculturales de un determinado lugar y un determinado momento. Para ello, plantea, digamos,
que para formarse uno tiene que estudiar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el arquitecto tenía que analizar y estudiar? Bueno, uno tiene que estudiar las transformaciones sociales y arquitectónicas, tiene que estudiar las características de cada parte de la casa. Nosotros podemos analizar una casa y dividirla en partes. ¿Cuáles serían las partes de una casa? Baño, cocina, comedor, dormitorio, patio, galería. Perfecto, está bien. Esa es la zonificación, está muy bien la zonificación que has hecho. O sea, uno agrupa por zonas públicas, zonas privadas, y los elementos son los distintos tipos de espacios que hacen falta para las actividades, o sea, la cocina, el baño, el escritorio, ese tipo de cosas. Entonces, uno como arquitecto tiene que conocer muy bien las características de esto y conocer además cómo es la historia de cada uno de estos aspectos. Porque, por ejemplo, si yo no conozco la historia de la cocina, de alguna manera, voy a creer que la cocina tiene, digamos, en una de esas no pienso que la cocina puede ir al frente, porque tradicionalmente la cocina estaba en el fondo o en el centro. Si yo conozco las razones por las cuales la cocina estaba en el fondo o en el centro, y veo que los cambios culturales plantean que lo puedo poner al frente, puedo hacer una innovación en la idea de la vivienda, como hizo Sacriste, que planteó que era necesario trasladar la cocina del fondo al frente para dar respuesta a esta nueva organización sociocultural que se plantea alrededor de los años 60 en Tucumán. Y por otra parte, la mejor manera que tengo de responder a los cambios socioculturales es conociendo muchos ejemplos de arquitectura, de vivienda y teniendo una biblioteca propia conocida en mi cabeza para responder a distintos planteos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo más conozca, más puedo, digamos, aportar a los nuevos proyectos. Si yo conozco nada más que 2 tipos de casa, va a ser difícil que pueda responder con alguna innovación respecto a esos 2 tipos de casas. Si conozco muchas, sacaré algo de cada cosa y podré innovar en el futuro o responder correctamente sin innovar demasiado. ¿Cómo puede ser la vivienda? La vivienda puede ser masiva o exclusiva. Masiva, ¿qué quiere decir? Que yo la hago muchas del mismo tipo sin que me preocupe para quién es en particular. Hablo de lo que puede ser un usuario tipo. O sea, cuando hago un edificio de departamento, no diseño un departamento para cada casa, para cada persona. Cuando hago un barrio, tampoco diseño un barrio cada persona, sino que planteo lo que podría ser un usuario general, un usuario tipo. Al contrario, cuando se hace la casa Carleto, es para la familia Carleto, ¿sí? O cuando se hace la casa Pritchard, la casa del puente, es para esa familia en particular que tiene unas necesidades particulares y entonces la respuesta va a ser puntual, no va a ser masiva, sino puntual. Por otro lado, otra manera de plantear las clasificaciones de vivienda son la vivienda urbana, suburbana y rural. En este caso tenemos 2 viviendas suburbanas, una en altura y otra en forma de barrio, pero son viviendas suburbanas. ¿Por qué? Porque están fuera de la ciudad densamente poblada y tienen asociado a el tipo de vivienda la idea, digamos, del ocio de alguna manera por la cantidad de verde que está disponible para el esparcimiento. ¿Y por qué no son viviendas rurales? Por más que estén lejos de la ciudad de alguna manera o en las afueras. Porque la vivienda rural, a diferencia de la vivienda suburbana, lo que incorpora son actividades productivas relacionadas con el campo. O sea, una vivienda rural va a tener un granero, va a tener un gallinero, ¿sí? Va a tener un espacio productivo, mientras que una vivienda en el medio del campo, pero que sea solamente una casa de vacaciones, digamos, va a ser una vivienda no urbana, pero no rural. ¿Se entiende la diferencia?
Las viviendas pueden ser unifamiliares o colectivas. Si las viviendas son unifamiliares, van a tener que ver con el tipo de organización social. Ustedes han visto la vivienda, la casa Padilla, era una vivienda, digamos, con una familia extendida. En cambio, una vivienda actual que se hace en un barrio, una vivienda en general, se planea para una familia compacta, para una familia tipo padre, madre y los hijos y no más, ¿sí? Entonces son viviendas mucho más reducidas en tamaño en general o con menos dormitorios que lo que podría pensarse en la Casa Padilla. También podríamos hablar de viviendas colectivas, y en viviendas colectivas tenemos los famosos departamentos, tenemos viviendas donde pueden ser residencias para estudiantes, o ahora que está de moda, esto es el cohousing, que hace poco ha salido en la Gaceta, donde son viviendas colectivas para residentes adultos mayores, digamos, no es un geriátrico, sino un conjunto de viviendas que se piensa colectivamente para gente mayor y por lo tanto tiene algunas características particulares. O sea, cada vivienda es, digamos, puede tener muchas formas de clasificarse. Hasta ahí con el texto de Jordi Olivera respecto de todas las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno plantea una vivienda. La innovación que podemos hacer, el lugar y el momento sociocultural, el tipo de vivienda, dónde está, si en la ciudad o si está en un área suburbana, si es unifamiliar o si es colectiva. Cada cosa va a tener diferentes problemas que ustedes van a ir estudiando a medida que vayan avanzando.